días y bienvenidos a Te Invito a un Café. Mi nombre es Leonardo Rosario y nos encontramos en este momento en la Oficina de Actividades Culturales del Decanato de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Calley, y hoy tengo el placer de que me acompañe a un café el candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe. Muchas gracias por acompañarme a este café y Gracias a ustedes por la invitación y por el café, que está muy bueno. bueno, pues vamos a empezar rapidito. ¿Qué es lo que lo trae a la Universidad de Puerto Rico en Calley? Sí, estamos haciendo una gira esperamos que sean todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. Como tú sabes, el Partido del Pueblo Trabajador es un partido nuevo, es un partido que participó por primera vez en las elecciones del 2012 y es un partido que se nutre más que nada de la juventud, de la gente joven, de la gente con capacidad crítica, de la gente que está dispuesta a examinar tradiciones que tenemos en Puerto Rico de hace muchos años, como por ejemplo votar por los mismos dos partidos, que están dispuestos a reevaluar eso. Y para nosotros, por lo tanto, dialogar con los estudiantes, hablar con la comunidad universitaria es una cuestión fundamental. Así que estamos tratando de visitar los 11 recintos de la universidad. De hecho, aquí en Calley hemos estado ya 3 veces. Hemos estado varias veces en Calley porque en Calley tenemos muchos estudiantes que están activos en el PPT. Incluso hay candidatos. Por ejemplo, la compañera Alexa Paola es candidata a legisladora municipal aquí en Calley y es estudiante en el recinto universitario de Calley. Y tenemos otros compañeros que también están activos en el recinto, que están activos en el PPT y que son candidatos nuestros, así que nos gusta mucho visitar Calley. Bueno, qué interesante, no sabíamos que nuestra compañera estaba aspirando a un puesto. Eso está interesante, una torita que está aspirando a un puesto de gobierno en nuestro país y en nuestro municipio. En otra connotación de la juventud, recientemente hemos visto noticias acerca de asesinatos y obras criminales que han sucedido que involucran mucho a la juventud. Eso es como un lado negativo de lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico. Y quisiera saber qué usted piensa. ¿Verdaderamente la juventud está perdida? ¿Hay potencial? ¿Qué es lo que usted piensa? No, a mí no me parece que no se pueden hacer generalizaciones como la juventud está perdida, el país está perdido. Yo creo que la juventud y el país entero enfrentamos una gran cantidad de problemas. Yo creo que en todo caso la juventud es uno de los sectores del país que está, como dije yo, creo que más activo, más preocupado, más interesado, más dispuesto a tomar acción para empezar a cambiar las cosas. Te doy ejemplos, por ejemplo, yo he estado en comunicación y examinando las muchas iniciativas que hay de recuperar la agricultura en Puerto Rico. Diferentes colectivos, fundamentalmente de gente joven, que están comprando, adoptando, alquilando fincas, terrenos para iniciar proyectos agroecológicos en Puerto Rico, para recuperar semillas, para estudiar formas distintas de hacer la agricultura, para reempezar, como dije, la agricultura en Puerto Rico, algo que uno quizá no hubiese pensado que iba a estar sucediendo, esta especie de pequeño renacimiento agrícola que estamos viviendo. Y nosotros lo que queremos es poner la fuerza del gobierno detrás de esas iniciativas de los jóvenes en Puerto Rico. Así te podría dar otros ejemplos. Por ejemplo, en San Juan hay una calle que mucha gente estoy seguro que la conoce, la calle Loíza. Hay una serie de nuevas cafés y lugares de estar, lugares de compartir que han surgido allí. De nuevo, fundamentalmente empresarios y gente joven que están iniciando estos trabajos y queremos impulsar todo eso. Así que yo tengo muchísima fe en Puerto Rico en general y en la juventud en particular. Los problemas de violencia, los problemas de crimen, los problemas de delito, tenemos que atenderlos. Nosotros planteamos que no voy a coger mucho tiempo, pero planteamos la necesidad de un acercamiento distinto al problema de la adicción, el problema del narcotráfico, que es la raíz de muchos, no los únicos, pero muchos de los problemas de violencia que tenemos en nuestra sociedad tiene que ver con esta política prohibicionista con respecto a las drogas, esta noción de que el problema de las drogas se atiende a través de provisión, con cárceles, con más policía, con más vigilancia, con más represión. A nosotros nos parece que hace falta un acercamiento salubrista al problema de la adicción y un acercamiento distinto a cómo vamos a ir eliminando el narcotráfico. Y con eso eliminaríamos una parte importante de los problemas de violencia que tenemos en nuestra sociedad. Usted menciona el narcotráfico y quizás esas conductas que llevan a la gente a cometer crímenes, pues que no tienen medida, son desmedidos y no tienen conciencia alguna moral. Y quizás eso se puede deber al problema que hemos enfrentado de estatus por los pasados años. Recientemente, la Corte Federal estableció abiertamente: Puerto Rico es una colonia. Quizás esa incertidumbre de no saber lo que somos, y además
pertenecer a un gobierno un poco más grande de lo que nosotros imaginamos puede ser algún efecto. ¿Qué usted piensa acerca del estatus? Sí, voy al tema del estatus un momento, pero te aclaro al principio que yo respeto toda la necesidad, ¿verdad?, de tener una actitud moral, ética en la sociedad. Pero yo creo que el problema de Puerto Rico no es, en cuanto a la violencia, fundamentalmente un problema moral o de concepciones. Si fuese así, se solucionaba a través de la prédica de la moral. Yo no creo que podemos hacer toda la prédica que querramos de la moral si no atendemos los problemas materiales que generan el comportamiento violento. No vamos a solucionar eso. El otro problema que tenemos en Puerto Rico es el problema del desempleo. La gran mayoría de las personas en Puerto Rico no encuentran empleo en la economía formal. Eso quiere decir que viven en precariedad, que viven en situaciones de carencia y que va a existir una economía informal muy grande y va a tener un sector que va a ser la economía ilegal, que va a tener un fuerte elemento de violencia. Así que tenemos que atacar esos problemas materiales de nuestra sociedad si queremos una sociedad menos violenta. Nosotros pensamos en el PPT que Puerto Rico es una colonia. No hemos tenido que esperar a que haya decisiones del tribunal de nadie, porque es evidente que Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico es un conjunto de gente que vivimos en esta isla, 3.5 millones de personas que viven en esta isla, que estamos regidos por toda una serie de legislación y de medidas que toman organismos fuera de Puerto Rico, en cuya composición nosotros no tenemos ninguna participación. Eso es la definición de una colonia. El Congreso, el presidente, los organismos del gobierno federal toman decisiones, adoptan legislación que nos aplica. Y nosotros no tenemos participación en eso. Eso es una colonia y eso es inaceptable. Las colonias hay que abolirlas, es como la esclavitud. Si hay una persona esclava, hay que liberarla. Si un país es una colonia, hay que liberarlo. Tiene que salir de esa situación colonial. Esa es la posición del PPT. Nosotros lo que planteamos es, nosotros no defendemos, y ahí es que viene la confusión de alguna gente, nosotros no defendemos una opción de estatus. Si el PPT no defiende la independencia, no defiende la estadidad, no defiende la libre asociación. Dentro del PPT hay personas que son independentistas como yo, hay personas que son estadistas como otros candidatos del PPT, hay personas que defienden la libre asociación. En lo que todos estamos de acuerdo es que Puerto Rico es una colonia, que el estatus actual es inaceptable, que hay que cambiarlo. Y el mecanismo que hemos adoptado, que le proponemos al país para atender esta situación, es la Asamblea Constitucional de Estatus, en el modelo que diseñó el Colegio de Abogados, que es una cosa muy sencilla. Se eligen, todos nosotros elegimos delegados a una asamblea constitucional. Esos delegados y delegadas se reúnen en esa asamblea y diseñan opciones al estatus de Puerto Rico que no sean coloniales. Supongo yo que van a ser tres: una libre asociación que no sea colonial, la estadidad que defienden un grupo de personas, la independencia que defienden otras personas. Las que lo requieran, como la estadidad o la libre asociación, se negocia lo que haya que negociar con los Estados Unidos. Y al final, las opciones que el Congreso esté dispuesto a aceptar y las opciones y la independencia, que evidentemente tenemos derecho a ellas, independientemente de lo que diga el Congreso, esas opciones se le someten a la gente en un plebiscito que sea vinculante, es decir, que lo que se decida se ponga en práctica y que las opciones que se presenten todas sean no coloniales. Para hacer eso, lo único que hace falta es la voluntad de hacerlo. Si usted está dispuesto a hacerlo, se hace. Se eligen 2 delegados, formulan las opciones no coloniales, se negocia con el Congreso y se someten las opciones a la gente. Eso no es ninguna complicación si uno tiene la voluntad de hacerlo. El PPT, esa es la posición que ha adoptado y es la que quiere impulsar con respecto al estatus. Así que nosotros no defendemos una opción de estatus. Usted puede ser estadista y estar en el PPT, puede ser independentista y estar en el PPT, puede ser defensor de la libre asociación y estar en el PPT, pero sí estamos de acuerdo que es una colonia Puerto Rico y que tenemos que descolonizarnos. Y en ese paso de estatus y en esa identidad que tiene el Partido del Pueblo Trabajador, que somos una colonia y tenemos que movernos de eso. El gobierno federal ha establecido una junta de supervisión fiscal bajo el proyecto mejor conocido como Promesa. ¿Qué es lo que usted piensa acerca de ese grupo de individuos que van a supervisar el gobierno de Puerto Rico, entre comillas? Sí, bueno, nosotros pensamos que esa estructura es una estructura antidemocrática, antipueblo y colonial. Y por lo tanto, la única posición correcta ante esa estructura es que el pueblo de Puerto Rico tiene que, a través de sus funcionarios electos, que es lo democrático, el gobierno democrático es gobierno electo por el pueblo. El gobierno de Puerto Rico tiene que adoptar las medidas que Puerto Rico necesita para atender el problema de la deuda,
para atender el problema del estancamiento económico y tiene que empezar a implantar esas medidas. Si la Junta de Control es un obstáculo o trata de bloquear eso que el país necesita, entonces tenemos que estar dispuestos a enfrentar la Junta de Control Fiscal. Es la única curso lógico que podemos asumir. Nosotros pensamos que la Junta es antidemocrática porque es un organismo que va a tomar decisiones sobre lo que pasa en Puerto Rico. Sin embargo, nosotros no la hemos elegido y tampoco la podemos revocar. Es una junta antipueblo porque su agenda es cobrar lo más posible de una deuda insostenible, infligiendo el mayor sacrificio posible a nuestro pueblo, que ya se le ha estado infligiendo durante estos años. Y es colonial porque es una estructura que pretende gobernar a Puerto Rico desde fuera de Puerto Rico. Yo no la llamo Junta de Supervisión Fiscal, yo la llamo Junta de Control Fiscal. Y se demuestra que es una Junta de Control por las decisiones que ya ha ido tomando. No está supervisando desde lejos, sino que ya ha intervenido y quiere intervenir directamente en el funcionamiento de muchas agencias de Puerto Rico. Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, donde estamos hablando ahora, ellos no han dejado que el gobierno de Puerto Rico la siga administrando como tradicionalmente y ellos supervisan desde lejos. No. Ellos han ya intervenido y quieren intervenir directamente en el funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico. Han puesto la universidad y toda una serie de agencias bajo su control directo. Así que es una junta de control. Esto de supervisión es un eufemismo para hacerlo sonar menos malo. Nosotros, nuestra posición, repetimos, es la democracia, si vamos a coger esa palabra en serio, porque si la democracia es una palabra de domingo que no la cogemos en serio, pues entonces digámoslo claramente. Aquí la palabra democracia no vale 2 chavos. Si creemos en la democracia, democracia es el gobierno, en parte por funcionarios electos por el pueblo. Puede ser más, otras cosas más de eso, pero ese es un elemento fundamental. Y aquí tenemos una estructura que es antidemocrática. Nosotros pensamos que la deuda de Puerto Rico hay que auditarla, hay que anular la parte que sea ilegítima y el resto hay que renegociarlo con las prioridades de las pensiones, de los servicios que necesitamos y de los recursos que necesitamos para el desarrollo económico. Pensamos que hay que poner impuestos a las empresas foráneas, recuperar parte de esas ganancias que hoy se van para reinvertirlas en Puerto Rico. Pensamos que necesitamos un seguro de salud universal. Pensamos que no podemos aceptar más medidas de austeridad en contra del pueblo, por ejemplo, un aumento en la matrícula de la universidad. Si la Junta de Control bloquea alguna de esas cosas, nosotros tenemos que estar en la lucha y en la resistencia. Lo otro es bajar la cabeza, doblar el lomo y resignarnos a lo que la Junta diga. Ningún país del mundo avanza por el camino de la resignación. Yo creo que ninguna persona en su vida avanza por el camino de la resignación, sino por el camino de la afirmación de lo que necesita y la lucha por eso que necesita. Bueno, habiendo expuesto esos pensamientos, y habiendo hecho esa gran reflexión acerca de lo que es la Junta de Control Fiscal, proyectándonos hacia el futuro, con junta, sin junta, ¿cómo usted ve a Puerto Rico? ¿Lo ve con una visión optimista? Quizás con algún nivel de decepción. ¿Cómo es el Puerto Rico que usted visualiza en el futuro? Eso depende de nosotros. O sea, yo soy de los que piensa que el futuro no está escrito. El futuro se va determinando a través de, en este caso, del conflicto social, porque vivimos en una sociedad muy conflictiva. Si nosotros no nos movilizamos, si no nos organizamos, si no votamos por los partidos que están dispuestos a trabajar por un Puerto Rico distinto, pues yo veo las cosas muy mal. Veo que el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista sigan gobernando en Puerto Rico, veo más medidas de austeridad para nuestro pueblo, veo más empobrecimiento de mucha gente en Puerto Rico, veo más desigualdad en Puerto Rico, veo que se perpetúa la relación colonial y de subordinación, veo un panorama terrible, pero nada de eso es inevitable. Todo eso se puede evitar y se puede evitar si las organizaciones de trabajadores, las organizaciones ambientales, las organizaciones de derechos de la mujer, las organizaciones comprometidas con los derechos democráticos, las organizaciones estudiantiles, nos movilizamos, nos organizamos, resistimos esas medidas que va a tratar de imponer la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico, y si el 8 de noviembre votamos por partidos como el PPT, que estamos en la resistencia y que queremos fortalecer esos movimientos. Si eso es así, entonces podemos resistir esa política de desigualdad y esa política de que el pueblo pague por esta crisis y podemos vislumbrar el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra vida, de un nuevo Puerto Rico. Yo no digo cosas
que suenen bonitas. Yo creo que eso va a tomar tiempo, reconstruir a Puerto Rico. Va a ser una lucha, va a tomar trabajo. Pero si empezamos a organizarnos y empezamos a votar por las alternativas que tenemos en estas elecciones, creo que podemos ir avanzando por ese camino. Así que el futuro no está escrito, el futuro depende de nosotros. Y yo creo que lo que podemos hacer para crear ese mejor futuro ahora mismo, cuando estamos hablando ahora, es el 8 de noviembre votar por el Partido del Pueblo Trabajador y después del 8 de noviembre seguir construyendo el PPT y todos los otros movimientos sociales que necesitamos para luchar por la justicia social en Puerto Rico. Y antes de irnos, esta pregunta se la hago a todos mis invitados porque me gusta saber cómo, ¿cómo usted se toma su café? ¿Por las mañanas, por las tardes? ¿Cómo es que usted lo hace? Cuéntenos ahí, rápido, antes de irnos, cómo usted se toma su café. Yo tomo café a todas horas, esa es mi gasolina, como yo digo. Yo lo hago en una greca, ¿sabes lo que es una greca, verdad? Una greca es una de los mecanismos para uno hacer un café. Hago una greca de café por la mañana, me lo tomo, me voy. A veces me lo hace mi esposa cuando yo me estoy preparando para ir. Ella hace el café y lo tomamos entre los dos. Pero después, durante todo el día, sobre todo estos días de campaña, que estoy literalmente desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, para arriba y para abajo, visitando diferentes lugares, eso es una taza de café en cada lugar que encuentro. Y te lo digo, no tengo espacio para discriminar mucho. Tomo café que me convidan ustedes con así, café de máquina, café de cafetería, café de restaurante, café de lugar de café, todo tipo de café, el que venga, porque es necesario. Bueno, pues no nos queda más que brindar y que el soberano el 8 de noviembre decida. Claramente, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Leonardo Rosario, él ha sido Rafael Bernabe. Nos vemos próximamente en Te Invito a un Café porque definitivamente nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para darse su tacita de café. Nos vemos.